Hola ideadores, hoy venimos a hacer experimentos con resina. Mirad, estas dos piezas las he hecho con el efecto explosión utilizando las resinas de Resin Pro y sus tintas. Mirad qué bonitas han quedado. Lo hemos probado en una pieza totalmente plana y en este molde de cenicero que yo uso como vaciabolsillos. Y la verdad es que estoy encantada con los resultados. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues aquí estoy con guantes porque hoy voy a seguir jugando con resina, pero hoy vamos a usar una resina epoxi, vamos a usar la Art Pro. Y es que quiero probar el efecto explosión, así que vamos a hacer una cantidad de resina. Yo de momento voy a hacer 100 del A y 50 del B y espero que me llegue para todo lo que quiero hacer. Espérate que esto está en libras, gramos. No sé lo que he dicho antes, pero son 100 del A y 66 del B. Esta resina Art Pro ya sabéis que es la resina de Resin Pro y que yo estoy encantada con ella, la verdad a mí me encanta. Y que si queréis comprar en resinpro.es tenéis un descuento del 10% utilizando el código ideado a mano. Y ahora lo que voy a hacer va a ser agitar la resina. Yo tengo este palito que es el que uso para agitar la resina, se supone que es de silicona. Bueno, agitar, más que agitar, mezclar con movimientos envolventes. Tampoco hace falta mezclar demasiado fuerte, pero veis, en este vaso se ve peor que en los vasos transparentes, pero creo que veis una especie de aguas que hace, pues eso tiene que dejar de hacerlo. Y para eso tenemos que mezclarla durante 3 minutos. Si me estás viendo y aún no te has suscrito, hazlo ya, que es totalmente gratis y a mí me ayudas muchísimo. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse y a la campanita que está al lado en todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando tenga algo nuevo y así no te pierdas nada. Muchísimas gracias. Bueno, ya han pasado los 3 minutos y como esta resina nos permite un poquito más de juego para polimerizar, lo primero que voy a hacer va a ser preparar un poco este molde que tengo aquí. Este molde, si habéis visto el vídeo del lunes pasado, perdón, habréis visto que es el que he utilizado con la resina acrílica, que es un polvo. Pues lo que quiero hacer es quitar bien el polvo y añadir un poco del óleo silicónico que es aceite de silicona y que nos ayuda a mantener nuestros moldes en condiciones óptimas para que luego no se pegue la resina ni nada. Así que voy a quitar un poco esto y le añado un poquito del aceite. No quiero añadirle mucho, pero sí un poco, para que no se pegue en ningún lado a la silicona, porque a veces lo que nos pasa con los moldes es que si tienen algún pequeño poro o cualquier cosa, pues la silicona se engancha ahí, se queda pegada y se puede estropear nuestro molde. Si nuestro molde está bien, en principio no hace falta echarle el aceite, pero como lo había usado con la otra silicona que era en polvo, y ya que estoy, le voy a echar también un pelín a este. Este otro molde es como para hacer un posavasos de forma irregular. No sé si me va a llegar la resina para hacer los dos, pero a mí me gustaría probar el efecto explosión en los dos, en uno con más profundidad y en otro con menos. Entonces, si no me llega la resina, pues prepararé más. Entonces vamos a echar resina aquí en el cenicero
No hasta arriba del todo, pero casi. Y ahora voy a echar el resto aquí. Bueno, no os lo he dicho esta vez, pero como siempre, colocar vuestra resina, vuestros moldes en una superficie plana, porque la resina es autonivelante y si no vais a tener más resina en un extremo que en el otro. Me parece a mí que voy a tener que hacer un poquito más de resina para este, porque si no, no voy a ver el efecto. Pero primero vamos a hacer aquí. El efecto explosión se hace con las tintas piñata, que las tengo por aquí. No sé si os acordáis. Importantísimo el color blanco, y luego tengo aquí morado, tengo rojo, este es un color como coral, bueno, pone coral de hecho, el verde, el azul y el amarillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues voy a empezar por el azul, como no. Hay que mezclarla bien antes de usarlos. Y entonces vamos a echar unas gotas de nuestros colores. Luego, encima, vamos a añadir el blanco. Ahora aquí en medio con el azul, ¿cuál puede ir bien? El morado. Y vamos a añadir también blanco. Me encanta ver lo que hace la resina, me quedo embobada. Este vídeo, aunque quede un poco más largo, yo creo que esto no lo voy a pasar rápido para que lo veáis. A ver. Ahora voy a echar un poco de plata. Y otra vez blanco. Y nada, un poco más de azul y blanco y ya está. Por eso no lo he llenado del todo, porque aunque parece que estamos echando gotitas pequeñas, el nivel de la resina en realidad sube. Y podría haber echado un poco más de resina, sí, pero corro el riesgo de, si echo demasiada resina al principio, que luego se me salga. Siempre, si hace falta, después de que haya polimerizado, le puedo echar otra capita para enrasar, pero como además esto va a ser el culo, la parte de atrás, pues no pasa nada. Al final ha quedado casi hasta arriba del todo de esto. Le faltará, ¿qué? Un par de milímetros. Venga, voy a preparar otro poquito y ahora estoy aquí. Si te gusta el vídeo, dale al like. También me encanta leer tus comentarios, los contesto siempre. Y si además me compartes en tus redes sociales con tus amigos, me ayudarás muchísimo a crecer. Muchísimas gracias. Bueno, después de mezclar la resina, como no tenía exactamente la misma proporción de componentes A y B, porque esta vez no he conseguido pesar tan exacto, mezclo también con la resina que ya había puesta. Y ahora voy a intentar quitar las burbujas, porque me han salido bastantes burbujas. Ahora lo he hecho un poquito más deprisa, entonces le paso para quitar las burbujas un
soplete, un mechero. Voy a dejar reposar un pelín para que vuelvan a subir y le vuelvo a pasar. Bueno, entonces he dejado un rato y ahora voy a echar gotas pues de otros colores. Me apetece el morado y el amarillo. Y como siempre intercalamos con el blanco. Y así lo voy a dejar, no le voy a echar más. Y nada, ahora lo que nos toca, bueno, yo me pasaría horas viendo aquí los movimientos que hace. Lo voy a dejar y mañana, o sea, ahora es por la noche, pues mañana por la mañana podré empezar a desmoldarlo y ver cómo queda. Pero ahora ya paciencia para ver el resultado. Bueno, ya ha llegado el momento de ver lo que ha salido aquí. Ha pasado toda la noche. Vamos a desmoldar lo primero los bordes. Mirad. A mí me encanta. Vamos a ver este otro. Bueno, la resina todavía, mirad, todavía no está del todo solidificada. Wow, y mirad. La voy a dejar en horizontal, que acabe de endurecerse bien. Pero vamos, yo estoy contentísima con el resultado. Incluso aquí en este que es más planito ha salido bastante bien. Pues mirad, así han quedado al final nuestras piezas. En el cenicero la verdad es que esta parte del centro debe de ser poco profunda y por eso ha quedado toda la tinta aquí. Además no me di cuenta de que, claro, esta parte hacia así hacia adentro, entonces yo pongo la tinta aquí y cae hacia abajo. Un poquito ha caído aquí hacia el lateral, pero lo normal es que vaya directamente hacia abajo. Por eso ha quedado casi toda la tinta en la parte del centro. Pero la verdad es que me gusta cómo ha quedado con esta parte por aquí dentro. Mirad cómo se ve. A ver si se enfoca bien la tinta que va cayendo. Y yo estoy contenta con el resultado, lo voy a usar seguro. Aunque lo probaré en algún molde más profundo también, pero me gusta mucho. Y este, vamos, me tiene enamoradita, porque aunque es más, yo creo que más estrecho, sí que tiene, mirad, por aquí a mí me recuerda mucho a líquenes u hongos y me gusta mucho cómo ha quedado. Luego ya sabéis, con la tinta, o sea, con la resina lo que pasa, que no quedan dos figuras iguales, cada cosa nos va a salir de una manera. Pero yo estoy muy satisfecha. Esto ya os digo que lo voy a usar de posavasos y esto pues de vaciabolsillos o incluso de posavasos también puede valer. Pero bueno, ¿vosotros de qué lo usaríais? Nosotros nos vemos por... Ah, bueno, recordaros
que en la web de resinpro.es tenéis el descuento del 10% si utilizáis el código ideado a mano. Y ahora ya sí que me despido y nos vemos pronto con más cosas. ¡Hasta pronto, ideadores!